En el capítulo 1, en el verso dice 4, dice el apóstol Pablo: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Mira lo que el apóstol Pablo estaba diciendo de esta iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí. Yo te ruego que me uses con tu poder, con tu Espíritu Santo, para hacer de bendición, que tú me des las palabras adecuadas para hacer de edificación, de bendición a mis hermanos, y que tú edifiques a tu pueblo, la iglesia. Que nos ayudes como iglesia a que podamos imitar la fe de estos cristianos de Filipos. Hoy, Señor, tenemos esta historia como ejemplo, y ayúdanos a que en esta generación, en estos tiempos, hubiera muchas iglesias como las iglesias de Filipo allá en esa ciudad. Gracias te damos por Cristo Jesús. Bendiga tu palabra, bendiga esta iglesia, y en nombre de Cristo Jesús rogamos todo. Amén. 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 Hermanos, el apóstol Pablo fundó esta iglesia de Filipos, y hermano, qué bendición de esta iglesia. ¿Por qué razones? Primero, en primer lugar, porque fue la primera iglesia en el continente de Europa. Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, andaba haciendo sus viajes, dice la Biblia, pues que andaban en Asia todavía, y luego tuvo una visión que le decía a un varón macedonio: pasa acá y ayúdanos. Ellos entendieron, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, que Pablo, ¿verdad?, y su compañero Silas, ¿verdad?, que andaban, y fueron y descendieron, llegaron a la ciudad de Filipos, que era la primera provincia de Macedonia, y eso ya pertenecía o pertenece al continente de Europa. Llegaron ahí, comenzaron a predicar, y por predicar luego los echaron a la cárcel, ¿verdad? Ahí en Filipos, ahí capítulo 16 de Hechos, ¿verdad? Usted lea después esto, porque hermanos, ahí nos narra la historia de cómo el apóstol Pablo comenzó a predicar. Lo echaron a la cárcel, pero dice la Biblia que el carcelero, ¿verdad?, el guarda, el seguridad que cuidaba la cárcel, se convirtió al Señor, él y toda su familia. Sí, también una judía, ¿verdad?, llamada Lidia, ¿verdad?, vendedora de púrpura, ¿verdad?, también el Señor abrió su corazón y creyó en el Cristo, en el Señor, que era el Mesías, el enviado de Dios, lo aceptó, y también, ¿verdad?, podemos ver que se convirtió también una muchacha, ¿verdad?, en la cual el apóstol Pablo, ¿verdad?, reprendió al Espíritu, y de seguro, ¿verdad?, que también ella se ha convertido, y muchas familias más. Por lo tanto, hermano, llegó a ser una de las iglesias más queridas del apóstol Pablo. Y yo creo, hermano, que un día cuando su misionero, ¿verdad?, el hermano Abraham, un día salga de aquí, yo creo que, como dijo el apóstol Pablo, dice: yo los tengo en el corazón. Un día, ¿verdad?, irán ustedes en el corazón del misionero, porque dio su vida, su tiempo, ¿verdad?, en enseñarlos, en edificarlos, ¿verdad?, según la palabra de Dios, en ayudarles, ¿verdad?, sobre todo en la vida espiritual. Amén. Y hermano, cuando el apóstol Pablo estaba ya encarcelado en Roma, ya a unos cuantos meses o años, ¿verdad?, no sabemos cuánto, ya estaba para ser sacrificado, ya estaba para ser degollado, para llegar al tiempo, ¿verdad?, en que tenía que morir como mártir, ¿verdad?, por causa de predicar el Evangelio. Y estaba en la ciudad de Roma, ¿verdad?, cuando lo habían llevado con cadenas hasta Roma, y estaba ya en la cárcel. Él, hermanos, manda una carta a la iglesia de Filipo, ¿verdad?, a todos los creyentes que estaban ahí. Y hermanos, nos enseña varias cosas acerca de cómo era esta iglesia. Y hoy veremos unas cuantas características que el apóstol Pablo menciona acerca de cómo vivía esta iglesia para el Señor. Por eso el mensaje es una iglesia como la de Filipos. Y hermano, qué bendición que esta iglesia pueda ser y esté siendo como la iglesia de Filipos, y qué bendición sería que en todo México hubiera iglesias como esta iglesia de Filipos, como esta iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, hermano. Una iglesia maravillosa, una iglesia de gran testimonio, de gran fe, una iglesia en cual, hermano, siempre vieron por el apóstol Pablo. Estaban ellos en Filipos, y hermano, y cuando el apóstol estaba encarcelado, mandaron, ¿verdad?, este cristiano Epafrodito, que ahorita veremos más, desde Filipos fue hasta Roma, hermanos, a 1100 kilómetros de distancia, para visitar al apóstol, para llevarle una ofrenda de amor que la iglesia había, ¿verdad?, levantado para ayudar a las necesidades y para cuidar al apóstol allá en Roma. Pero ¿qué tenían esta iglesia? ¿Cómo eran esta iglesia? ¿Qué características, qué cualidades tenían? Capítulo 1, verso 5, dice el apóstol Pablo: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Tenían comunión en el Evangelio. Amén. Tenían comunión en el Evangelio. Mira cómo el apóstol dice: por vuestra comunión, ¿en qué? En el Evangelio. El Evangelio de Cristo, hermanos,
hacía que en ellos tuvieran esa comunión. A causa del Evangelio tenían esa comunión, esa convivencia, ese compañerismo desde el primer día en que lo habían recibido. Amén. Y hermanos, los que nos mantienen unidos aquí es el amor de Cristo, a causa de que un día llegó el Evangelio a nosotros. Y hermanos, era una iglesia, hermano, que tenían comunión. No porque tenían otras cosas, no porque tenían reuniones de otras cosas, sino por causa del Evangelio de Cristo. Amén. Y por eso el apóstol se expresa, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, pero ¿desde cuándo? Desde el primer día que lo habían recibido. Qué bendición es permanecer en comunión a causa del Evangelio. Sí, hermano. Mantenernos unidos, conviviendo juntos, porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos, ¿verdad?, el pueblo que Cristo compró con su preciosa sangre, y por eso estamos unidos a causa del Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Esa era la primera razón que esta iglesia tenía, esa característica, tenían comunión por causa del Evangelio. Era una iglesia unida, una iglesia, hermano, que cuando el apóstol necesitaba algo se unían para hacer, ¿verdad?, para ayudar al apóstol. Era una iglesia de gran testimonio ahí en esa ciudad. Y hermano, era una iglesia en la cual el apóstol Pablo expresa mucho acerca de esta iglesia, porque el Evangelio era el que los mantenía en esa comunión. Y hermanos, es lo mismo de ahora. Hacer una segunda cosa más, dice Filipenses 1:19. Filipenses 1:19, mira lo que dice el apóstol Pablo: porque sé que por vuestra oración, porque sé que por vuestra oración en la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. El apóstol estaba en situaciones difíciles, encadenado, allá no podía salir, en prisión, pero dice, porque sé que por vuestra oración. Era una iglesia, hermanos, eran creyentes cristianos de oración. Era una segunda característica de esta iglesia. Eran cristianos, creyentes, hermanos, que oraban, que tenían en verdad siempre en mente el apóstol Pablo. La oración de ellos era eficaz para la vida del apóstol, aún cuando estaba en la prisión, en la cárcel. Se encontraba entre los últimos días de la muerte, pero él podía sentir las oraciones, los efectos de las oraciones de esta iglesia que oraba por el apóstol. Señor, bendígalo donde está. Y hermano, por eso él se expresa de esa manera, porque era una iglesia que oraba. Y hermano, qué bendición que hoy en día las iglesias, hermanos, seamos iglesias cristianos, creyentes de oración. Que estemos unidos, que estemos en comunión a causa del Evangelio, pero también que seamos cristianos de oración. Tercera cosa, Filipenses 1:9, dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro, ¿qué cosa? Amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora el apóstol oraba, pedía en oración que el amor de estos cristianos que abundara, que creciera más en ciencia y conocimiento. Ya tenían amor, entonces tenían la tercera cualidad, tenían amor, y Pablo oraba para que abundara más y también en ese conocimiento, que no se estancaran ahí, que el amor siempre creciera más y más. Eran cristianos que ya tenían amor, pero el apóstol oraba para que siempre creciera el amor, para que en todos hubiera el mismo amor, el mismo sentir. Varias veces el apóstol expresa en esta carta tener el mismo espíritu, el mismo amor, el mismo ánimo. Ahora, era una iglesia, hermanos, victoriosa, era una iglesia especial, pero aún dentro de esa iglesia, como en todas las iglesias, siempre habrá algún cristiano, alguna cristiana, ¿verdad?, que no siempre estarán de acuerdo. Por ahí el apóstol Pablo, ¿verdad?, menciona a dos personas, ¿verdad? Dice capítulo 4, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Era una iglesia especial, pero había ahí dos cristianos en los cuales no tenían el mismo sentir. Y como en todas las iglesias siempre habrá eso. Habrá un cristiano, alguna cristiana que no tendrá el mismo sentir que los demás. Pero eso es natural. En todas las iglesias hay cristianos así. Pero hermanos, era una iglesia que tenían amor. Y el apóstol oraba para que abundara más en ciencia y en conocimiento, para que no se estancaran. Pero eran cristianos que tenían amor. Una cuarta cosa más, su amor, hermano, les motivaba a servir a Cristo. Eso era lo importante del amor, que el amor les motivaba a servir a Cristo y también al apóstol, también a su misionero, también a aquel que les había llevado el Evangelio de Cristo a las puertas de su casa y en la ciudad de Filipos.
Entonces una cuarta cosa más, Filipenses 2:12, Filipenses 2:12, dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Eran cristianos obedientes, dice que habéis obedecido. Eran cristianos obedientes, obedecían cuando el apóstol estuvo con ellos el tiempo que les enseñó, que les predicó, que les entrenó, que les preparó, pero dice ahí mismo que aún mucho más, dice, en mi ausencia. Obedecían cuando estaba el apóstol, pero ahora que ya no estaba, que estaba preso en Roma, la iglesia seguía obedeciendo. ¿Por qué? Porque amaban al Señor, porque vivían para el Señor. Por eso era una iglesia obediente. Entonces era una iglesia obediente a su Señor, al Salvador, y también, ¿verdad? Ellos se encontraban obedeciendo cuando estaba el apóstol, pero cuando no estaba, ellos seguían obedeciendo. Es decir, un ejemplo más sencillo para que lo podamos entender, ¿verdad? Que supongamos que cuando el misionero Abraham, ¿verdad?, sale, toda la iglesia sigue obedeciendo como si él estuviera presente, ¿verdad? Aunque él esté aquí, van a obedecer, y aunque él no esté aquí, van a obedecer, ¿verdad? Así lo hacían esos cristianos. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque era una iglesia que obedecía, que amaba primeramente al Señor. Amén. Así debe ser. Un día que el misionero salga, ustedes deben de seguir como si él estuviera, ¿verdad? Porque aman al Señor. Así es fácil. Otra cosa más, Filipenses 4:5. Filipenses 4:5 dice el verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora en verdad podemos ver que también una iglesia que tenía gentileza, pero quería el apóstol, dice que sea conocida en todos los hombres, no solamente en la iglesia. Tal vez en verdad el apóstol se expresa de esa manera, que vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. Era una iglesia que tenía gentileza, pero a causa de tantas cosas, de tanta violencia, de tantas persecuciones que había, muchas veces, hermanos, los cristianos se trataban de esconder por las persecuciones que había, pero hermano, dentro de la iglesia era una iglesia que tenían esa cortesía, esa actitud amable, ¿verdad?, de gentileza. Pero el apóstol les expresa, dice, delante de todos los hombres sea vuestra gentileza, ¿verdad?, conocida. Aún ya lo tienen en la iglesia, pero ahora también hay que demostrarlo afuera. Pero aún era una iglesia que tenía gentileza, esa cortesía, esa actitud amable, por causa del Señor Jesucristo. No solamente eran obedientes, sino que tenían gentileza. Siguiente, número 6, 4:14, de Filipenses 4:14, dice el verso 14: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Era una iglesia, hermano, que participaron en la tribulación, ¿verdad?, con el apóstol Pablo. Era lo que él estaba diciendo. Mas, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿De qué manera? De muchas maneras, ¿verdad? Cómo ayudaron al apóstol, cómo le enviaron a Epafrodito, esta iglesia, que fuera hasta Roma para ayudarlo, llevándole una ofrenda. Ellos estaban, ¿verdad?, participando también en la tribulación, se estaban condoliendo también. Por eso oraban por el apóstol, porque ellos se condolían, les dolía al saber que él estaba preso, cuando él, hermanos, había sido de gran bendición al llevarles el evangelio allá en Filipos. Ahora él estaba en situaciones difíciles y por eso participó esta iglesia. Hicieron bien en participar en la tribulación con el apóstol. Qué bendición, ¿verdad?, cuando hay cristianos que están dispuestos a participar en la tribulación de los siervos, de los predicadores, ¿verdad? Qué bendición esos cristianos, esos creyentes que están listos para ser partícipes, ¿verdad?, de la tribulación de otros. Una siguiente cosa más, Filipenses 4:10, Filipenses 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ahí. Otra cosa, cuidaron del apóstol Pablo. Dice, revivieron el cuidado de quién, de mí. No solamente participaron en su tribulación, sino que cuidaron del apóstol. Se encargaron de ayudarle de muchas maneras, a apoyarlo especialmente. La última cosa que vemos, y hubiera otras cosas más, nada más veremos 8, apoyaron al apóstol en sus necesidades. Filipenses 4:16, dice el verso 16:
del capítulo 4, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Cuántas veces le enviaron? Dice una y otra vez. ¿Para qué? Para necesidades. Fue una iglesia, hermano, que apoyaron al apóstol para sus necesidades. Entonces era una iglesia especial. Por eso el apóstol, cuando le dice en el capítulo 4, verso 1, dice: así que, hermanos míos, dice, amados, deseados, gozo y corona mía. ¿Cómo se expresa el apóstol de esta iglesia? ¿Por qué? Porque era una iglesia especial, una iglesia que siempre estaba en el corazón del apóstol, porque era una iglesia que vivía y amaba al Señor. Amén. Entonces, una iglesia, hermano, como la iglesia de Filipos, una iglesia como esta que estamos viendo, que hoy en esta ciudad de Querétaro puede haber una iglesia como la iglesia de Filipos. Pero no solamente, hermano, hablando como iglesia, una iglesia que tenía común el evangelio, eran cristianos de oración, tenían amor, eran obedientes, tenían gentileza, participaron en la tribulación del apóstol, cuidaron del apóstol, apoyaron al apóstol en sus necesidades. Así eran estos cristianos, tenían excelentes cualidades como iglesia en general, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Amén. Pero ahora veremos, hermano, a un creyente dentro de la iglesia. Ya vimos las características, cualidades que tenían como iglesia. Ajá. Pero dentro de la iglesia estaba un cristiano llamado Epafrodito, el cual era un excelente cristiano. Y vamos a ver ahora las cualidades de este cristiano. En el capítulo 2 que leímos, del verso 25, dice el apóstol: mas tuve por necesario enviaros a ¿quién? A Epafrodito. Y luego dice: mi hermano y colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hermano Epafrodito, un cristiano modelo. Ajá. Ahora sabemos que el único mejor ejemplo, modelo por llamarlo así, es el Señor Jesucristo. Pero en las iglesias del Nuevo Testamento, la Biblia menciona muchos creyentes cristianos que aún podemos tomar nosotros el ejemplo. Cristianos como este Epafrodito, que la Biblia no lo menciona, que se paraba detrás de los púlpitos a predicar a grandes multitudes, no como el apóstol, no como Pedro, como Pablo, como Juan, no como Timoteo, no como Tito, que estaban al frente de iglesias, de congregaciones, que predicaban. No, hermanos, cristianos como Epafrodito, que en la Biblia nunca menciona que tal vez predicó, aunque tal vez pudiera ser que sí lo hay, que haya predicado tal vez en una congregación, pero de que daba testimonio y predicaba la palabra, claro que sí lo hacía, como muchos creyentes, como muchos miembros. Pero hermano, lo que estamos dando a entender que a veces la Biblia menciona pocas veces a un cristiano, pero es un cristiano ejemplar para nosotros. Ahí nos dice las características y cualidades. Epafrodito, un cristiano gentil, hermanos. Él no era judío, él era gentil. Pero, hermano, de la ciudad de Filipos tenía varias cualidades, en las cuales, hermano, así hay algún Epafrodito, yo creo, aquí en esta iglesia. Que como iglesia seamos una iglesia como la iglesia que acabamos de ver ahorita, la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Pero como cristiano, que haya dentro de esta iglesia uno que pueda ser como Epafrodito. Amén. Ahí lo menciona en el capítulo 4, verso 25: mas tuve por necesario enviarnos aquí en Epafrodito. Y el nombre Epafrodito, si alguien se quiere poner así, significa encantador. Entonces, usted verá si le quiere poner a alguno de sus hijos. Dice ahí, mi hermano. Esa es la primera cualidad. ¿Cómo? Mi hermano. ¿De qué habla eso? Que tenía una misma fe. ¿La misma fe de quién? Del apóstol, del escritor, del que está escribiendo esta carta. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, uno que tenía la misma fe, uno que era de la misma creencia, que creía igual que el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque obviamente ese es el que les había enseñado en la iglesia, les había dado la doctrina, les había llevado el evangelio, y bueno, ellos seguían la misma fe que tenía el apóstol. Una cualidad más, dice, y nuestro hermano, y colaborador. No solamente era uno que tenía la misma fe. Recuerden, hermanos, él era un miembro dentro de la iglesia. Y hermanos, algunos comentaristas expresan y dicen que hermano, que Epafrodito llegó a ser un cristiano próspero a causa de que él era un cristiano muy dadivoso, a causa de que un cristiano, hermano, que se entregó a servir al Señor.
Por ahí mismo lo dice el apóstol, dice que por causa de Cristo estuvo expuesto a morir. Dice que llegando a Roma se enfermó, estuvo a punto de morir, pero el Señor tuvo misericordia. ¿De qué cree que se enfermaría? Yo puedo decir que le hizo mala comida en Roma, ¿verdad? Porque otras comidas, él estaba acostumbrado a comer quién sabe qué comida allá en la ciudad de Filipo, y estando a más de 1000 kilómetros de distancia, comidas diferentes, hermanos, de seguro que le hicieron mal o quién sabe, ¿verdad? Yo puedo pensar eso, yo me imagino, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el apóstol menciona que dice que estuvo a punto de morir por causa del Señor, exponiendo su vida. Ahí lo dice en el versículo 30, ¿por la obra de quién? De Cristo. Estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermano, en esta iglesia se encontraba ese Epafrodito, que tenía la misma fe que el apóstol Pablo, pero dice colaborador, un buen trabajador. Dice el apóstol, aquí lo menciona, dice mi hermano y colaborador. Uno que, hermanos, también trabajaba así como el apóstol Pablo, un buen cristiano trabajador. Y podemos ver, hermano, que este cristiano de seguro fue el primero a levantar su mano. Supongamos, hermano, un ejemplo de que el misionero Abraham se va y está, bueno, ¿cuánto está de aquí a Monterrey? No, son menos de 1000 kilómetros, ¿verdad? Pero como de aquí a, no sé, a Chihuahua, yo creo, ¿verdad? La ciudad de Chihuahua, un poquito más de 1000 kilómetros. Y él estuviera allá y lo echaran en la cárcel por andar predicando. Y como iglesia se enteraron y les dijeron, el misionero Abraham está en la cárcel. ¿Qué cristiano sería el primero en levantar su mano y decir, yo estoy dispuesto para ir a visitarlo? Muchos dijéramos, no, pero es que yo tengo un trabajo, yo tengo muchas ocupaciones que hacer aquí. ¿Verdad? Que pondríamos tal vez unas cuantas excusas, o muchas. Pero hermano, aquí vemos a este cristiano que de seguro él no le importó. Y hermano, tal vez tenía familias, tal vez tenía que trabajar, tenía que traer lo necesario para su familia. Sí, pero él tenía un corazón y él estaba dispuesto a dejar todo. Y hermanos, en aquellos tiempos no era de rápido como ahora para transbordarnos, ¿verdad?, de un lugar a otro. Ahorita en horas ya estás a 1000 kilómetros. En aquellos tiempos, y luego por barco, para pasar, no sé, semanas o meses, para ir a dar la vuelta, dejar su familia, dejar todas las actividades y las cosas que tenía que hacer, ¿verdad que estaba de pensarle? Así es. Pero por el amor que tenía por ese buen cristiano, ese corazón, estuvo dispuesto a llevar ese donativo, ¿verdad?, esa ofrenda al apóstol y cuidar de él, quién sabe por cuántos días, tal vez o meses. Hermano, qué gran corazón tenía este cristiano. Un buen trabajador. Luego dice, y compañero de milicia, un soldado, un guerrero, ¿verdad? Un militante soldado. Uno que también, hermanos, estaba a la par del apóstol Pablo, siendo ese compañero de milicia. Estaba involucrado en la misma batalla. Entonces, hermano, aquí podemos ver estas cualidades. Una cualidad más, dice el apóstol, mensajero. Vuestro mensajero, dice el apóstol, vuestro. O sea, refiriéndose mío, pero también el de ustedes, ¿verdad? Vuestro mensajero. Uno que estaba dispuesto, hermanos, ¿a qué? A llevar y traer noticias, ¿verdad? No cualquiera quiere hacer esos trabajos, ¿verdad? No cualquiera quiere ser un buen soldado o un trabajador, uno de la misma fe. Tal vez podemos tener la misma fe, pero ser un buen trabajador, ser un militante soldado, ser ese compañero de milicia, ser ese mensajero. Pero también dice lo último, ahí, la última frase dice, y ministrador de mis necesidades. Otra cualidad más que tenía, un buen mayordomo, uno, hermanos, que administraba bien, y por eso, hermanos, la iglesia confió en él para que llevara la ofrenda al apóstol Pablo. Él no agarró ningún centavo, ¿verdad?, de esa ofrenda para llevarla a quién, a aquel siervo de Dios. Era un buen mayordomo, un buen ministrador, dice, ministrador de las necesidades. Y se dice, hermano, muchos dicen que este cristiano, hermanos, apoyó mucho en gran manera la obra misionera, uno de los que apoyaba más de esta iglesia, y por eso llegó a ser un cristiano próspero a causa del corazón que tenía para dar hacia la obra de Dios. Esta iglesia era una iglesia que hacía obra misionera. Y hermano, qué bendición, tan poco tiempo tienen ustedes aquí como iglesia, y qué bendición que ya están haciendo la obra misionera. ¿Por qué? Porque, hermanos, se les ha enseñado. Porque como el apóstol Pablo enseñó a la iglesia, así se les ha enseñado. Y hermano, yo creo, hermano, que aquí puede ser una iglesia, o está siendo una iglesia como la iglesia que acabamos de ver.
Y también, hermanos, que haya muchos cristianos como Epafrodito. ¿Habrá un Epafrodito aquí? Uno que tiene las mismas características y cualidades como este cristiano. ¿Qué pudiéramos encontrar más en él? ¿Por qué él, hermanos, hacía tantas cosas? ¿Por qué él estuvo tan dispuesto, hermanos, por la obra de Cristo? Pero ¿cómo le hacía él para poder atender a tantas cosas, su vida social? Y, hermanos, en aquellos tiempos, la vida en la ciudad de Filipos, como ciudadanos de Filipos, la ciudadanía, hermanos, se había extendido desde Roma. Era una colonia, ¿verdad?, romana, la ciudad de Filipos, que en algún tiempo, ¿verdad?, con las guerras, pues invadieron esta ciudad de Filipos y quedó como nacionalidad de Roma, una colonia, ¿verdad?, independiente de Roma. Y, hermano, aquí vemos que en esta ciudad era una ciudad muy próspera por mucha sal que había en esta ciudad, pero también, hermanos, a un romano, a uno que tenía ciudadanía romana, se le pedían, ¿verdad?, varios requisitos. Tenía que trabajar para el Estado, tenía que rendir cuentas, ¿verdad?, al gobierno de Roma. Y, hermano, muchos, ¿verdad?, era un privilegio para los de Filipos. Era un gran privilegio tener la ciudadanía romana. Y por eso el mismo apóstol Pablo menciona esa palabra ciudadanía, refiriéndose a que esta ciudad de Filipos, ¿verdad?, había adquirido la ciudadanía romana. Y para ellos era un gran beneficio, un gran beneficio. ¿Por qué razones? Porque alguien que no era ciudadano romano, los soldados romanos podían llegar, hermanos, y agarrar a una persona, a un hombre. Y, hermano, Cristo también el Señor dice que cualquiera que te obliga a llevar una milla, ve con el 2. Cuando los soldados romanos encontraban un hombre, sea donde fuera, que no fuera ciudadano romano, los soldados romanos agarraban a ese hombre y lo obligaban a llevarle la carga por una milla. Era obligatorio. El soldado romano quitaba sus maletas y lo ponía en el hombro de la persona que encontraba, fuera árabe, fuera griego, fuera de otras, fuera judío, lo que fuera, y por una milla estaba obligado a llevar la carga. Terminando la milla, soltaba la carga y quedaba libre. Y, hermano, eran privilegiados los que tenían la ciudadanía romana. Y por eso el apóstol dice, vuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Sí, porque para ellos era un gran privilegio ser ciudadanos romanos. Pero, hermano, Epafrodito, él no le importaba mucho esos beneficios. Él sabía que lo mejor era servir al Señor. Amén. Él, hermano, bien, hubiera dicho, bueno, yo tengo más beneficios aquí, yo tengo otras cosas que hacer, atender mis responsabilidades, pues que haya otro cristiano ahí, ¿verdad? Y, hermano, aquí podemos aprender de este Epafrodito. ¿Qué había en él? Pues yo creo que había un buen equilibrio para hacer las cosas, para atender las cosas. Había un buen equilibrio para trabajar. No solamente había eso, sino que también había preocupación en su corazón por la obra. Era un cristiano que se preocupó. Dice ahí, lo vemos en el verso número 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro trabajo por mí. Exponiéndose. ¿Por qué? Porque él se preocupó por el apóstol. Hermano, qué bendición cuando hay cristianos en la iglesia que se preocupan por la obra de Dios. Son de gran bendición esos cristianos que se preocupan por la obra, para que la obra de Dios continúe, siga adelante. Y también era un cristiano que había abundante gozo. Luego, cuando el apóstol Pablo lo menciona, que reciban a Epafrodito, en el verso 28, así que yo lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. El apóstol le expresa, dice, recíbale con todo gozo por el trabajo que ha hecho aquí. Pero usted y yo podemos entender, ¿sabe quién es el que llevaría el verdadero gozo? Epafrodito, por haber cumplido una gran tarea, una gran misión y haber ayudado al apóstol Pablo. Hermanos, Epafrodito, un gran privilegio, ¿verdad?, para él haber ayudado al misionero, al apóstol, ¿verdad?, al siervo de Dios que predicó el evangelio en muchas partes, a un gran siervo de Dios. ¿No cree usted que sería un gran privilegio ayudar a tal persona? Ayudar al apóstol Pablo. Y, hermanos, él llevaba gozo cuando regresó a casa, de seguro contándole a la iglesia las maravillas, las cosas que le sucedieron, sí, tal vez una enfermedad, pero también contándole, hermanos, muchas grandes bendiciones que pudo ver allá en la ciudad de Roma, mientras estuvo sirviendo al apóstol Pablo. Pablo pedía, ¿verdad?, que lo recibieran con gozo, pero el gozo iba en el corazón de Epafrodito.
¿Pudiera haber algún Epafrodito? Yo creo que sí lo hay. ¿Esta iglesia pudiera ser como la iglesia de Filipos? Claro que sí, hermanos. Entonces tengamos en mente. Amén. Agarremos estos ejemplos, estas características de esta iglesia, pero también de este cristiano. Así es, es, una iglesia especial, pero un cristiano también muy especial, de muchas cualidades, características. ¿Cuánto nos preocupamos por la obra? ¿Qué tanto equilibrio hay para hacer la obra de Dios? Equilibrar nuestra vida, ¿verdad? Atender todas las cosas allá afuera, pero siempre ser fiel a Dios. Sí, hermano. Y también tener preocupación por la obra de Dios y que haya abundante pues gozo en nosotros también. Vamos a mirar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos. Y yo le invito, hermano, en esta tarde, nada más que demos gracias a Dios, porque Dios nos ha puesto como sus hijos en esta iglesia. Que como iglesia lleguemos a ser esa iglesia fiel, una iglesia que se mantiene haciendo la obra de Dios, como aquella iglesia que acabamos de ver en aquella ciudad. Pero como cristianos, hermanos, que hubiera muchos cristianos así. ¿Cuántos Epafroditos hubiera aquí? ¿Cuántos Epafroditos necesitamos en una iglesia? 3, 4, 5, todos. Y hermano, como iglesia que pueda ver esas características. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, por favor, a servirte y amarte. Y por favor te pedimos que nos ayudes aquí en esta ciudad a hacer una iglesia de ejemplo, de testimonio, como esta iglesia que acabamos de ver en esta tarde. Pero que también un cristiano como Epafrodito, que se preocupó por la obra de Dios, que estuvo dispuesto a morir por el Señor, por la obra de Cristo. Gracias por ejemplo de iglesias, de cristianos que nos dan. Ayúdanos a imitar su testimonio y su fe. Bendiga a tu iglesia, a tu pueblo, y lo pedimos y lo rogamos en nombre de Cristo. Si Dios le ha hablado a su vida, hermano, y usted quiere seguir orando a Dios y pedirle a Dios que le ayude a que verdaderamente seamos una iglesia, que nunca desmayemos como esta iglesia, pero también a ser un cristiano como Epafrodito. Hay mucho más que aprender acerca de este cristiano. Hay mucho que aprender a estudiar de la vida de este cristiano. ¿Hubiera un cristiano equilibrado como Epafrodito? ¿Hubiera un cristiano preocupado por la obra de Dios como Epafrodito? ¿Hubiera un cristiano con abundante gozo aunque vengan pruebas, enfermedades a su vida? Pues ahí tenemos el ejemplo. Dejamos el lugar al misionero. Así con los ojos cerrados, hermanos, en actitud de oración. ¿Cuánta falta hace ser una iglesia como la iglesia de Filipos? Una iglesia que tiene comunión, que la comunión principal no se logra a través de un balón de fútbol, que la comunión principal no se logra a través de un platillo, una comida, que la comunión principal no se logra a través de algún evento que celebrar, sino que la comunión principal se logra a través del aprendizaje, del conocimiento de la palabra del Señor. Que nos juntemos para estudiar de Dios, que nos juntemos y amemos el estar juntos, viendo todos lo que Dios tiene preparado. ¿Cuánta falta hace que esta iglesia sea una iglesia llena de amor? Una iglesia de amor, una iglesia que se ame uno a otro, una iglesia que respete uno a otro, una iglesia que a pesar de todas nuestras diferencias, no vemos las diferencias, sino vemos aquello que nos une, que es nuestro Dios, y que juntos luchemos por ser esa iglesia como la de Filipos, una iglesia bendecida, una iglesia próspera, una iglesia sana, una iglesia que proveía de obreros, una iglesia que apoyaba la obra misionera, una iglesia que crecía, una iglesia que levantaba obreros. No por nada estaba Epafrodito, no por la nada Epafrodito era quien era. Él era lo que era porque era una iglesia. Todo depende de la iglesia donde salió. Y Epafrodito fue un gran hombre, una gran ayuda, que a pesar de no ser un llamado grande predicador, misionero, evangelista, estuvo al lado de un siervo de Dios para hacer bendición, para apoyar. ¿Cuánto hace falta, hermano? Gente así. Si Dios ha hablado a tu corazón y quieres que Dios te use de esa manera, ¿por qué no oras en esta noche al Señor? Que Dios te use y que seas otro Epafrodito, que seas un hombre dispuesto a ayudar, a estar ahí al lado del pastor,
estar apoyando la obra de Dios, estar dispuesto a ayudar a los misioneros, estar listo para hacer bendición. Una mujer lista, dispuesta, una mujer de amor, una mujer de comunión en la obra del Señor, una mujer lista para hacer la obra del Señor, hermano. ¿Cuánto hace falta, Epafroditos? Hombres, mujeres dispuestos. Qué bendición haber sido para el apóstol Pablo en sus últimos momentos, en los momentos difíciles, saber que no estaba solo, que ahí estaba Epafrodito con él. Qué hermoso haber sido para Pablo, hermanos, poder ver cómo peligró la vida de Epafrodito, pero que no se echó para atrás. Oye, qué gozo tan grande. ¿Sabes cuál es el gozo más grande de un misionero? Es la gente, hermano, que va quedando en el camino del Señor. El gozo del misionero es ver a la gente, hermanos, entregada a Dios. El gozo del misionero, hermanos, es ver que la iglesia camina. El gozo del misionero, hermanos, es ver que los obreros están aprendiendo a trabajar solos de la mano de Dios, sin depender de alguien que les esté diciendo qué hacer o qué no hacer. Yo imagino el gozo que tenía el apóstol Pablo de ver a ese tremendo hombre, siervo, Epafrodito, listo y dispuesto para trabajar, para servir, para hacer de bendición. Dios nos ayude y Dios levante a esos hombres y mujeres que necesita esta iglesia para crecer, para continuar. Padre bendito, gracias por tu palabra, ayúdanos, tú conoces el corazón. Señor, necesitamos de ti, necesitamos ser lo que tú quieres que seamos. No permitas que el diablo, Señor, nos reprima, no permita que el diablo, Señor, endurezca el corazón y que nos haga sentir que estamos bien como estamos, o que estamos hartos de ser como éramos y vamos a ser peores, sino, Señor, que nos impulse a cada día mejorar, cada día ser más parecidos a ti, Señor, cada día ser como Epafrodito, como aquellos hombres, Señor, valientes, que te amaron a ti y aman tu obra, Señor, y aman su iglesia. Úsalos, Señor, síguenos usando. Padre, no permitas que se desista, que se acabe ese gozo, esa alegría, esa dadivosidad, que nos cansemos de hacer el bien, sino que sigamos haciendo su obra. Conoces cada corazón, Padre, y gracias te damos, a ti será la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude, hermanos, ¿verdad?, a ser ese hombre